El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Al inicio escuchábamos en el comentario que nos decían que esta es nuestra última fiesta para culminar el tiempo de la Navidad. La solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el que da testimonio del bautismo de Jesús. Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús. Y con esta solemnidad sería bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros recordáramos nuestro propio bautismo, la gracia que hemos recibido en ese día, las múltiples gracias que Dios nos concede a través del baño de la regeneración en las pilas bautismales. Nosotros debemos saber como principio que es en el bautismo en donde se funda nuestra misma fe. Es allí. Y es desde allí de donde nosotros empezamos a formar, a vivir nuestra fe cristiana, porque el bautismo nos va a injertar como miembros de Cristo en su iglesia. El bautismo no es una formalidad. Muchas veces lo hacemos así, por formalidad. No debe ser una formalidad el bautismo. El bautismo tiene un sentido mucho más admirable, más grande. El bautismo es un acto que toca nuestra propia existencia humana, que toca nuestra alma. Con el bautismo, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos una nueva vida. Así de sencillo.
Por eso la iglesia insiste tanto, mis queridos hermanos, en que sean bautizados los niños. Por eso la iglesia llama a los padres a que acerquen a sus hijos al sacramento del bautismo, porque sabe muy bien la iglesia, oído mis hermanos, y lo debemos saber también cada uno de nosotros, que no es lo mismo un niño bautizado que un niño no bautizado. No es lo mismo. Tú no me puedes decir que es lo mismo un niño bautizado y un niño no bautizado. Porque le falta algo a ese niño que no está bautizado. Y por lo tanto, no es lo mismo que cada uno de nosotros dejemos que nuestros hijos vayan creciendo sin haber recibido anticipadamente la gracia del bautismo. Porque nosotros con el bautismo somos inmersos en esa fuente inagotable de vida eterna. Porque cuando somos bautizados somos sumergidos en Cristo. Porque cuando somos bautizados, cada uno de nosotros recibimos, podríamos decir, el acto más grande del amor de Dios para la humanidad. Y gracias a este amor de Dios divino, podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva no ya en el mal, no ya en el pecado, no ya en la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Hay unas características esenciales que nosotros recibimos en el bautismo. Y por eso es importante que nosotros diferenciemos esto. Que cada uno de nosotros diferenciemos por qué no es lo mismo un bautizado que un no bautizado. Y esto nos va a servir para que tú acerques lo más pronto posible a tu hijo al bautismo. Y eso te va a servir para que tú no prolongues tanto el bautismo de tus hijos. Yo recibí el bautismo a los 4 días de haber nacido. Y quizás muchos de nosotros recibimos el bautismo o antes o el mismo día en que fuimos o que vinimos a este mundo. Algo debieran de haber sabido nuestros padres para habernos acercado lo más pronto posible al sacramento del bautismo. Algo tenían ellos de sabio, de sabiduría divina de Dios, que nos acercaban a nosotros lo más posible, pronto posible, a las aguas del bautismo. Sería que ellos comprendían mejor qué era el bautismo y aún así nosotros comprendiendo mejor qué es el bautismo, sin embargo, retrasamos el bautismo a nuestros hijos. Hasta que tenga 15 años, que haga de una vez los 15 años la comunión y que se case. Y los privamos, mis queridos hermanos, de una gracia tan grande. 2 efectos les voy a hablar del bautismo. 2 efectos para que nosotros podamos entender un poquitico la diferencia entre un niño bautizado y un niño no bautizado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1226, para que ustedes lo lean, los que quieran leerlo y puedan escucharlo y puedan también estudiarlo. Que hay 2 efectos esenciales que nosotros recibimos en el bautismo. El primero de ellos nos lo trae incluso el Evangelio de hoy. Es que el mismo Evangelio nos lo trae, esto no es invento de la iglesia.
Eso no es invento de un papa que le dio por bautizar a los hijos, a los niños. Este es el invento de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros. Cuando Juan ve venir a Jesús a bautizarse, dice el Evangelio que Juan lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita, primer efecto del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando tú llevas a bautizar a tu hijo queda limpio de pecado. Limpia el pecado del mundo. Jesús que limpia el pecado del mundo, es decir, el pecado, cada uno de ellos son perdonados, y principalmente el pecado original con el que cada uno de nosotros nacemos. Cuando un niño no es bautizado, cuando un niño se prolonga el bautismo hasta los 3, 4, 5, 6, 7, no sé hasta qué edad lo prolongamos, ese niño aún sigue viviendo en pecado original. Qué tristeza, hermano. Tú dejar que tu hijo siga viviendo en pecado original. Tú dejar que tu hijo siga viviendo en pecado, pudiendo acercarlo a la iglesia, pudiendo bañarlo en las aguas del bautismo, para que sea Jesús el que quite el pecado original, el pecado con el que cada uno de nosotros hemos nacido. Y ahí el primer efecto, el efecto del bautismo. Entonces a cada uno de nosotros nos quita el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Somos perdonados cuando nos bautizamos. Entonces sí comprenden la primera diferencia entre un bautizado y no un bautizado, ¿cierto? ¿Sí o no? Segundo efecto que produce el bautismo. El bautismo, dice la palabra, hoy también lo hemos leído en el Evangelio. Evangelio dice la palabra, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ve el cielo abierto y ve que desciende sobre Jesús. ¿Qué es lo que desciende? ¿Qué desciende? Desciende el Espíritu Santo, oído, eso es hermoso. Desciende sobre él el Espíritu Santo, porque bautiza con Espíritu Santo. El bautismo, mis queridos hermanos, nos hace una nueva creación. El bautizo nos hace hijos adoptivos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros y coherederos de Cristo. Nos hace templos del Espíritu Santo. Entonces, si su hijo no está bautizado, ese tu hijo no es templo de nada. ¿Qué le falta? ¿Ser templo de qué? Si ven la gran diferencia, si notan ustedes la gran diferencia, hermanos, si se dan cuenta, mis queridos hermanos, de la gracia tan grande que cada uno de nosotros tenemos, la que nosotros hemos recibido, aunque no tengamos razón, aunque no nos acordemos de ese día, aunque muchas personas nos digan, no, pero si es que cuando sepa qué es, se bautiza. No. Si tú ya lo sabes, si tú eres consciente que con el bautismo se te perdonan los pecados y comienzas a ser
templo del Espíritu de Dios, entonces yo me acercaré a llevar a mi hijo a bautizarlo lo más pronto posible, porque no quiero que él pierda esa gracia divina. Esa gracia divina. Es que es la Santísima Trinidad. Esa Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que nos da la gracia santificante, el que nos da la capacidad de creer en Dios, de esperar en Dios, de amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas las fuerzas, de vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, con sus dones, con sus carismas, con cada una de las virtudes morales que el Espíritu de Dios infunde en nosotros. Entonces, hoy es un buen día para recordar nuestro propio bautismo. ¡Qué alegría que sea este último domingo de la Navidad el que nos lleve a cada uno de nosotros a darle gracias al Señor, porque Él nos ha regalado la gracia del bautismo cuando fuimos sumergidos allí en nuestra iglesia, cuando nos han bautizado en el nombre de la Trinidad! Debemos nosotros, hermanos, despertar la memoria de nuestro bautismo. Debemos vivir cada día nuestro bautismo como una gran realidad de nuestra existencia, y debemos agradecerle a Dios que nos haya llamado a formar parte de la iglesia en ese cuerpo místico de Cristo, que tiene muchos miembros, pero todos los miembros formamos un solo templo con Él. Debemos pedirle al Señor esa gracia, hermanos. Pero también debemos pedirle al Señor, ustedes queridos papás, mamás, ustedes que tienen hijos, ustedes que quieren retrasar el bautismo de su hijo para cuando tenga 5 años, 3 años, no le quiten esa oportunidad a su hijo. Acérquelo, déle la gracia de Dios lo más pronto posible. Haga que su vida, su interior, su alma se vaya formando según las mociones del Espíritu desde el mismo momento del bautismo. Y pidámosle al Señor para que esta gracia siempre permanezca en cada uno de nosotros. A Cristo Jesús sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos.